más a nuestro canal y a todos nuestros amigos de él, un saludo especial a todas las personas que hoy nos acompañan. Como saben quienes han seguido estas transmisiones, trabajamos el tema de las independencias en América Latina. Y en el video anterior habíamos concluido con la independencia de la Nueva Granada, hoy Colombia, gracias a las batallas de Pantano de Vargas y Puente de Boyacá, cumplidas por el Ejército Libertador dirigido por Bolívar, y que desde los llanos de Apure, en Venezuela, atravesando los llanos de Casanare, había completado esa gran victoria en esa campaña que la historia conoce como la campaña libertadora. Veremos hoy la independencia de Venezuela, lo mismo que de la audiencia de Quito, que más tarde se llamará Ecuador. El término de Ecuador para designar a ese país será mucho más tarde, en 1839, cuando ya Ecuador se haya separado de la República de Colombia, la llamada Gran Colombia, como la historiografía oficial la ha denominado. Después de que Bolívar entra a Santa Fe con sus tropas y con Santander como segundo, decide dejar a Santander como vicepresidente y él se dirige a Cúcuta, desde donde va a tratar de organizar un ejército para iniciar la campaña de liberación definitiva de Venezuela. Bolívar siempre manifestó un rechazo, una apatía a las funciones administrativas de gobierno, y por eso deja a Santander, que es un burócrata, tiene espíritu de burócrata, es un buen organizador, y va a quedar pues al frente del gobierno de la Nueva Granada, mientras él, Bolívar, va a tratar de organizar un ejército para iniciar la campaña de liberación de Venezuela. Bolívar pues se establece en la ciudad de Cúcuta, que es frontera con Venezuela, y allí va a tratar, como digo, de organizar ese ejército que él pensaría que podría llegar a tener unos 10.000 hombres para enfrentar a Morillo, Pablo Morillo, que está, el pacificador, que está en Venezuela. Sin embargo, hay muchas dificultades. Las tropas que se logran reunir sufren muchas deserciones, no hay recursos para pagar a la oficialidad, y los recursos que la Nueva Granada podría ofrecer para esa campaña libertadora de Venezuela han tenido que ser empleados pues para terminar de completar la independencia de la Nueva Granada, la toma de Cartagena, la toma de Santa Marta, ese reducto realista que había permanecido irreductiblemente fiel a la corona española, la toma de Antioquia por parte de José María Córdoba, un joven oficial que comienza a destacarse ya. Y entonces realmente hay muchas dificultades pues para este intento de Bolívar de iniciar ya su campaña hacia Venezuela. Por el lado de don Pablo Morillo, el pacificador, las cosas no son tampoco fáciles. Tiene un ejército diezmado por las enfermedades, un ejército bastante cansado ya de tanta guerra, muy desmoralizado. Y el mismo Morillo ya desde hace tiempo sabe que esta guerra está perdida, ya lo ha manifestado, ha pedido refuerzos a España que no llegan, y cuando Fernando VII decide mandar un ejército de unos 12.000 hombres, ocurre la rebelión de Riego en Cádiz. El coronel Riego se levanta con sus hombres. Hay un apoyo del resto de las tropas españolas a favor de ese movimiento, obligan a Fernando VII a jurar la Constitución de 1812, la famosa Pepa, que había sido expedido
por las Cortes Constituyentes de Cádiz, y se inicia pues el trienio liberal, como se ha llamado en la historia de España. Asume el gobierno un grupo de liberales que habían sido objeto de persecución por parte de Fernando VII, que habían sido encarcelados. Él los llama mis exprisioneros, con cierta ironía. Bien, este es el gobierno de España en este momento. Fernando VII está sometido a ese gobierno liberal, y este gobierno decide, en sus instrucciones que manda a las autoridades peninsulares, que todavía gobiernan en algunos lugares de América, los orienta a que busquen negociar con los rebeldes y que en lo posible se evite la confrontación armada, que se busque negociar, etc. Cuando Morillo recibe estas instrucciones, pues dice, esta gente de Madrid está loca. Pero Morillo sabe que la lucha está perdida, y por el otro lado él también desea regresar a España. Él se ha casado por poder con una dama y quiere regresar a España, la verdad de las cosas. Entonces le propone a Bolívar un armisticio, es decir, un cese de hostilidades, y Bolívar acepta. Esas negociaciones entre los oficiales de Bolívar y los oficiales de Morillo se van a realizar en una ciudad, nada menos que la ciudad de Trujillo, en Venezuela, en aquella ciudad donde el Libertador había decretado la pena, la guerra a muerte. Curioso que en esta misma ciudad se va a firmar este armisticio, que va a ser un intento de humanizar la guerra, porque se van a prohibir en este acuerdo cualquier acto de crueldad, de barbarie por parte de los combatientes. Se va a hacer un intercambio de prisioneros, y finalmente se van a cesar hostilidades por el término de 6 meses. Morillo quiere conocer a su gran adversario, a este hombre que lo ha derrotado a pesar de los múltiples fracasos que había tenido, su persistencia en la lucha. Quiere conocer, y efectivamente se reúnen en Santana, un pequeño pueblo cercano a la ciudad de Trujillo, y después de ese encuentro, que es un encuentro amistoso, Morillo decide regresar a España, deja a su segundo, el general Latorre, al mando. Latorre era este general que, cuando se invade a la Nueva Granada, llega primero a Bogotá, a Santa Fe, Bogotá, y decreta los primeros indultos a favor de los rebeldes americanos de la Nueva Granada. Cuando Morillo entra a Santa Fe, revoca esos indultos y establece lo que la historiografía ha llamado siempre el régimen del terror. Las horcas, los juicios, las expropiaciones, etcétera, lo que ya vimos en videos anteriores. Bien, este es el general pues que asume el mando cuando Morillo decide regresar a España. Bien, el armisticio se va a romper antes de los 6 meses, porque el general Urdaneta, este hombre que es leal a Bolívar hasta el final de sus días, promueve una rebelión en Maracaibo. Se crea allí una junta de gobierno de los habitantes de la ciudad, derrocan a las autoridades españolas que estaban allí, y Latorre entonces considera que el armisticio ha sido roto por los patriotas. Queda abierto pues el campo para que nuevamente se enfrenten los ejércitos realistas y los ejércitos de la República de Colombia. Así ya se llaman los patriotas. Esta batalla va a tener una orientación estratégica muy importante por parte del Libertador, porque le ordena al general Bermúdez que ataque Caracas, lo cual permite que las tropas españolas se dividan, y con las tropas
españolas disminuidas por ese ataque a Caracas, se va a producir la famosa batalla de Carabobo en el Valle de Aragua en junio de 1821. Es un triunfo total de Bolívar. Allí participan todos los generales venezolanos que habían sido sus rivales: Mariño, Bermúdez, Páez, desde luego. En esta batalla se destacan, por supuesto, los lanceros de Páez. Páez se cubre de gloria y, sin duda alguna, esta batalla va a consolidar a Páez como jefe indiscutible desde el punto de vista militar con respecto a los demás jefes militares de Venezuela. Concluida la batalla, Bolívar entiende que para mantener el orden en Venezuela tiene que darle poder a estos antiguos rivales, tiene que dividir, digamos así, el poder en Venezuela para que cada uno quede con un fragmento del poder dentro de esa nueva república. Y entonces, como dice Juan Lynch en su biografía sobre Bolívar, el 16 de julio de 1821, Bolívar promulgó un decreto que de hecho institucionalizó el caudillismo, diríamos el caudillismo militar, que fue endémico en América Latina durante el siglo XIX y buena parte del siglo XX. Digamos que en cierta medida Bolívar fue el responsable del nacimiento de esta tendencia del poder militar en América Latina. En el occidente, dice Lynch, estableció Bolívar dos regiones político-militares, una para Páez, la otra para Mariño. Las provincias de Oriente fueron asignadas a Bermúdez. Sin embargo, desde el comienzo, el gobierno de Páez disfrutó de la hegemonía y este pasó a ser de un caudillo regional a convertirse en héroe nacional. El líder político de Venezuela indiscutible. Ese papel de Páez hegemónico, llamémoslo así, frente a los demás jefes militares, va a ser muy importante porque Páez va a ser el que dirija la separación de Venezuela de la República de Colombia, de la Gran Colombia como oficialmente se ha denominado. Va a romper el sueño bolivariano, en consecuencia a través de un movimiento que se llamó la COSIAC. Ese fue el movimiento de separación que organizó Páez en su momento hacia 1830 para separar a Venezuela de la República de Colombia y acabar con el sueño bolivariano. Mientras se desarrollaban estos acontecimientos en Venezuela, cumpliendo la disposición que se había establecido en el Acta de Angostura en 1817, se reúne el Congreso Constituyente de Cúcuta, más exactamente de una población cercana a Cúcuta, la Villa del Rosario de Cúcuta, donde se va a expedir una constitución para organizar en este momento ya la Venezuela liberada, la Nueva Granada liberada y incorporando, aunque no está liberada, la Audiencia de Quito, más tarde Ecuador. Se entiende que Quito entra en esta nueva república por el hecho de que la Audiencia de Quito había pertenecido y había estado subordinada al virreinato de la Nueva Granada. Y aquí surge entonces el concepto jurídico del uti possidetis de iure, que significa que los límites que España había establecido van a ser los límites de las nuevas repúblicas. Pero, como decimos, todavía Ecuador, o la Audiencia de Quito, no hacía parte de la Nueva Granada en forma efectiva porque no se había logrado su liberación. Paralelamente también en Panamá se va a suscitar una rebelión, se van a sustituir las autoridades españolas, se va a crear un gobierno
en Panamá que adhiere a la República de Colombia. Y entonces vamos a tener una enorme república en el norte del continente, Venezuela, la Nueva Granada y Panamá. Panamá, en ese momento, que hacía parte de la Nueva Granada también, en la época virreinal, va a dar hasta Nicaragua, de manera que prácticamente Centroamérica hacía parte de la nueva República de Colombia. En ese Congreso, Bolívar va a solicitar a los constituyentes que se decrete la libertad absoluta de los esclavos. Es decir, su gran compromiso que había hecho con el presidente Petión de Haití. Sin embargo, el Congreso no decreta la libertad de los esclavos, decreta la libertad de vientres, es decir, los hijos de esclavos serán libres, pero tendrán que trabajar hasta los 18 años al servicio del amo de sus padres. No se decreta pues la libertad absoluta como es el ruego, porque Bolívar se dirige al Congreso diciendo: les ruego que decreten la libertad, cosa que no ocurre. El tema indígena tampoco es mejor tratado en este Congreso. Por supuesto, se considera que los indígenas son libres, son ciudadanos, pero no se les concede el voto. Y por el otro lado, pues la política liberal es la de que hay que destruir la propiedad comunitaria de los resguardos, distribuir las tierras entre las familias indígenas y el resto pues serían tierras que habría que someter a subasta o a compra, de tal manera que prácticamente esto significa la disolución de los resguardos indígenas. Por otra parte, los mismos indígenas que han quedado con su pequeña parcela familiar terminan vendiéndola a los grandes terratenientes y finalmente entonces esto significó la disolución prácticamente en toda América Latina a través de estas políticas de los famosos resguardos, que habían sido de todas maneras un elemento de protección, de conservación de las comunidades indígenas. El Congreso Constituyente de Cúcuta, del Rosario de Cúcuta, pues va a conformar una república centralista. Esa era la opinión siempre de Bolívar, que consideró que el federalismo había sido la causa del fracaso de estas repúblicas y de la reconquista española. Ese centralismo pues va a estar fundamentalmente radicado en la capital, que va a ser Bogotá. La idea que había tenido el Libertador de constituir una capital equidistante, menos lejana, subida en una montaña como es Bogotá, esa idea pues se abandonó. Bolívar había querido construir una ciudad con el nombre de Las Casas, en honor al defensor de los indios, Fray Bartolomé de las Casas. Esa idea parece que se abandonó, no se sabe por qué, y finalmente pues esta república se va a constituir con 3 grandes departamentos: el departamento de Venezuela, el departamento de Cundinamarca, que es la antigua Nueva Granada, hoy Colombia, y el departamento de Quito. Igualmente pues va a entrar Panamá, como ya hemos dicho anteriormente. Bien, ese exceso de centralismo de la Constitución de 1821 va a ser realmente el germen de molestias, de roces, de confrontaciones entre granadinos y venezolanos, y a eso se va a sumar en algún momento las malquerencias, llamémoslas así, entre Santander y Páez. Y esas malquerencias tienen origen en el hecho de que cuando Santander está en Casanare, con las pocas tropas que se habían logrado salvar del derrumbe de la República, va a disputarle a Páez la dirección de los llaneros de Casanare y el Apure, y en esa disputa los llaneros van a inclinarse como jefe
por país. Y digamos que allí ya tenemos un primer elemento de molestia personal existente entre estos dos líderes de la independencia. Bien, el Congreso pues designa a Bolívar como presidente de la República de Colombia, que como hemos repetido tantas veces va a ser la historiografía la que llamará a esta república Gran Colombia, pero no se llamó así oficialmente, llamó República de Colombia, con sus 3 departamentos, etc. Bolívar es elegido pues por unanimidad por el Congreso y Santander es elegido vicepresidente después de 8 votaciones, lo cual demuestra que no tenía tanto ascendiente ni tanto apoyo. Bolívar entonces comienza a mirar al sur. Esa es la grandeza de Bolívar. Bolívar no se conforma con la independencia de Venezuela, la Nueva Granada, de Quito, que esa va a ser su siguiente operación militar. Bolívar está pensando muy lejos, está pensando en toda la independencia de América Latina. Y comienza a pensar en el Perú ya, comienza a mirar hacia el Perú. Tan es así que en una carta a Santander, le dice a Santander Bolívar que le preste ese libro que él le ha mencionado en alguna oportunidad sobre el Imperio Inca. Ahora bien, para llegar al Perú, si es que se trata de eso, Bolívar tiene que pasar por Pasto para llegar a Quito. Y en Pasto, pues se ha producido desde hace mucho tiempo un reducto realista irreductible, como ya lo hemos visto. Allí fue derrotado Nariño, como ya hemos visto en un video anterior. Y la oligarquía pastusa piensa negociar privilegios y condiciones favorables más bien con el gobierno español que con el gobierno republicano. Por el otro lado, las comunidades indígenas ya saben qué les espera si la república triunfa. Van a perder sus tierras, como ya ha venido ocurriendo, con la sustitución o el reparto de las tierras de resguardo, etc. Y por lo tanto, estos indígenas no van a estar de acuerdo, van a pelear como habían peleado contra Nariño, con todo en contra de los ejércitos de Bolívar. Bolívar en 1821 manda a Sucre, a Quito, a Guayaquil primero. En Guayaquil se ha producido una rebelión, las autoridades españolas han sido depuestas, se ha creado una junta de gobierno y entonces Bolívar decide apoyar ese movimiento en Guayaquil, ese puerto muy importante de Ecuador, y manda 1000 hombres al mando de Sucre, su hombre más fiel. Hasta el final también de sus días será el hombre siempre apreciado por el Libertador y el hombre leal siempre a él. Entonces allí tenemos ya a Sucre situado en Guayaquil con 1000 hombres apoyando el movimiento de independencia en ese puerto. Y por el otro lado, pues Bolívar va a comenzar su campaña hacia el sur, tiene que enfrentarse en Pasto a un general español, Basilio García, pero Bolívar va a tratar en principio de negociar la entrega de Pasto, y entonces utiliza artimañas como presentar unos documentos falsos que le manda Santander, en los cuales supuestamente se dice que España ha reconocido la independencia de Colombia, y entonces pues se le dice a los pastusos que se acojan a la República de Colombia y que no resistan su incorporación. Los pastusos se niegan totalmente y entonces no le queda a Bolívar otra alternativa que la alternativa militar. En 1821 se producirá la batalla de Bomboná, una batalla que ganan las fuerzas de Bolívar, pero a unos costos altísimos. Es decir, estas es de esas batallas que se llaman victorias pírricas, porque
realmente son muchísimos los muertos en las filas del Libertador y los heridos. Sin embargo, pues las autoridades españolas, al mando de este oficial, Basilio García, deciden firmar un armisticio, una capitulación mejor, en la cual Bolívar se compromete a respetar los bienes de los habitantes pastusos, se compromete a no cobrar impuestos y se compromete igualmente a no hacer reclutamientos forzosos. Con Pasto a sus espaldas, digamos, asegurado, Bolívar se dirige hacia Ecuador. En este momento, Sucre ha logrado llegar hasta Quito, ha ganado la batalla de Pichincha. En esa batalla ha tenido el apoyo de un contingente muy importante del general Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz venía con las tropas de San Martín, desde Perú, y ha venido a respaldar a Sucre. Este general Santa Cruz es muy importante porque él va a ser presidente de Bolivia, después será presidente de la Confederación Perú-Bolivia, que va a ser destruida en una guerra miserable por parte de Chile y de Argentina en 1839, ante el temor de Chile y de Argentina de que esa Confederación Perú-Bolivia se convirtiera en un gran país poderoso al norte de ambos países, Chile y Argentina. Se ha considerado siempre a Santa Cruz como un gran estadista. Bien, este Santa Cruz ha sido fundamental en su ayuda para que Sucre logre la derrota de los españoles en Quito en la batalla de Pichincha. De manera que Bolívar se traslada a Ecuador, a Quito, ya Quito está reconquistado, y aquí va a aparecer un hecho que va a gravitar durante buena parte de la vida republicana en Colombia, que es el problema de Pasto. Es decir, unos habitantes que se resisten con una constancia indestructible a pertenecer a Colombia. Y, digamos, los actos violentos y casi bárbaros que Bolívar comete para someter a estos habitantes. De ahí en adelante, pues, tendremos la imagen para los pastusos, una imagen negativa frente a Bolívar, de odio casi, y del otro lado, del resto de la nación colombiana, una idea de que los pastusos son conservadores, son atrasados, no quisieron la independencia, etc. ¿Cuáles son los hechos? Bolívar se encuentra ahora en Quito y en ese momento se produce el levantamiento nuevamente de los pastusos al mando de Benito Boves. Este Benito Boves es ni más ni menos el sobrino del bárbaro, del salvaje, del Atila, de los Andes, como se ha llamado, que fue Boves. Se rebela contra el gobierno de la Nueva Granada, que se ha establecido ya en Pasto. Tiene la alianza de un indígena muy importante, de un cacique, que ha movilizado todas las poblaciones indígenas de la región, Agustín Agualón. Bolívar entonces manda a Sucre a someter a los pastusos, después de distintas confrontaciones en las cuales Sucre tiene algunas derrotas, finalmente logra derrotar a Boves, que huye y se salva de una matanza indiscriminada de soldados, de civiles, de mujeres, de niños. Mary Arana dirá, una carnicería que no honró a nadie. Por el otro lado, Bolívar ha ordenado al general Sucre que se expropien los bienes de todos los rebeldes, y las tierras que se expropian son entregadas
a sus oficiales y a los soldados del ejército patriota. El general Solón, a órdenes de Bolívar también, expulsa a 1000 pastusos que se consideran comprometidos en la rebelión, los expulsan a Quito. En el camino muchos de ellos mueren de hambre, de necesidades a lo largo de este itinerario macabro. Sin embargo, Agustín Agualongo, el jefe indígena, continúa en la lucha y solo podrá ser derrotado 2 años después, 1824, es capturado finalmente después de la derrota y por orden de Bolívar será fusilado. El día en que es fusilado, Fernando VII hace llegar a Pasto el nombramiento de Agualongo como general de brigada en cabeza de este indígena. El monumento de Agualongo está hoy en la ciudad de Pasto, por supuesto. Bien, la persistencia de los pastusos, porque después va a haber otra rebelión y allí va a haber otra masacre de más de 500 ciudadanos pastusos, en fin. Esa resistencia produjo en Bolívar las siguientes palabras dirigidas a Santander en 1825, que van a demostrar el poco aprecio que tenían los pastusos y por supuesto el odio que estos siempre han tenido a la figura de Bolívar. Todo esto pues nos va a obligar en algún momento a hacer un video especial dedicado a un juicio sobre la figura de Bolívar, con toda su grandeza, pero también con todas sus debilidades y sus crueldades. Un hombre que buscaba sus propósitos al precio que fuera. Y uno no puede negar pues su enorme papel como dirigente de la Revolución Americana, de su persistencia en medio de las adversidades, de las derrotas, de los fracasos, con su idea fija de la libertad y la independencia de estos territorios, pero también al lado de sus actos crueles e inhumanos. Bien, en esta carta entonces Bolívar dice lo siguiente dirigido a Santander: los pastusos deben ser aniquilados y sus mujeres e hijos transportados a otra parte, que fue lo que hizo Solón cuando los mandó a Quito, que mueren muchos en el camino. Deben ser aniquilados sus mujeres e hijos transportados a otra parte. De otro modo, Colombia se acordará de los pastusos cuando haya el menor alboroto o embarazo, porque jamás olvidarán nuestros estragos, aunque demasiado merecidos. Y Bolívar está aceptando que ha cometido atropellos contra los pastusos y que eso seguramente va a causar nuevas rebeliones, etc. Dejamos pues aquí nuestro relato para ocuparnos en el próximo video de la independencia del virreinato del Mar del Plata, es decir, Argentina, porque de allí va a surgir la otra gran figura, el otro gran libertador del sur, que es San Martín, y ese proceso de la independencia de Argentina y el papel de San Martín nos va a llevar al Perú, y en el Perú vamos a encontrar a San Martín y vamos a encontrar a Bolívar. Ahí se van a encontrar esas dos fuerzas de independencia, las del norte y las del sur, y en la batalla definitiva que va a concluir el proceso de independencia de España en 1824, en la célebre batalla de Ayacucho, que no dirige Bolívar, sino que la dirige el mariscal Sucre. Bien, les agradezco a todos su asistencia, su presencia en este video y los espero para una próxima ocasión. Muchísimas gracias y buen día a todos.